Bienvenidos una vez más a Ellas Hoy en France 24. Continuamos presentando para ustedes información de servicio y planteando el debate de las medidas de protección del COVID-19. En este programa hablaremos de los riesgos para madres embarazadas y sus hijos. Aún no hay un lineamiento claro de los cuidados especiales que debería tener una gestante. No se ha demostrado que las embarazadas tengan más riesgo de contagio de COVID-19 que otros sectores de la población. Y algunos estudios descartaron la transmisión del COVID-19 a través de la placenta. Pero en general son más las dudas que las respuestas que se tienen antes del desarrollo de este nuevo coronavirus. Vamos a intentar responderlas con nuestros expertos. No hay estudios que demuestren que tener COVID-19 durante el embarazo aumenta las posibilidades de aborto involuntario, pero sí hay referencias de riesgo tomadas de otras enfermedades como el coronavirus SARS, que fue epidemia entre el 2002 y el 2003. Entonces se descubrió que las mujeres con el virus tenían un riesgo ligeramente mayor cuando estaban gravemente enfermas. Además, tener infecciones virales respiratorias en el embarazo se asocia con problemas de los neonatos como el bajo peso al nacer y un parto prematuro. Ante las dudas, los países están imponiendo protocolos de prevención. A medida que la pandemia de coronavirus se extiende, las mujeres embarazadas se enfrentan a la ansiedad de contagiarse o de contagiar a sus hijos por nacer. Y es que aunque según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hasta ahora no ha demostrado que el virus se pueda transmitir a la placenta, no hay nada definitivo con una enfermedad que es nueva en el mundo. Las autoridades sanitarias de los países han introducido diferentes reglas, decidiendo, por ejemplo, si una mujer puede ser acompañada durante el parto o si debe separarse de su bebé si está enferma. La partera tenía una mascarilla y guantes cada vez que venía a visitarme y ponía otro par de guantes desechables sobre el que ya tenía para cada examen y lo tiraba cada vez. Cuando llegamos a la última etapa durante el parto, se puso una especie de protector facial que parecía una máscara. A diferencia de los nacimientos de sus dos primeros partos, a su esposo, Stanislaw Antolek, no se le permitió estar a su lado para el parto. Jak się dowiedzieliśmy, że porody rodzinne są odwołane czy zakazane. Mi papel se limitaba a ser un conductor. Tuve la experiencia durante los nacimientos anteriores cuando estaba participando activamente hasta cortar el cordón y ahora básicamente dejé a mi esposa en el hospital donde la puerta estaba cerrada con una cerradura eléctrica. Niebezpieczeństwo matek, ich rodzin tutaj. Medidas rigurosas ante una enfermedad que la comunidad científica no ha terminado de descifrar. No hay certeza de que la transmisión no ocurra de madre a hijo, ni tampoco está claro si el coronavirus tiene problemas durante el embarazo. Pero sí se sabe que las gestantes son más propensas a virus y enfermedades por los cambios en su cuerpo. En el caso de los neonatos, hasta ahora las autoridades insisten en que los jóvenes no están bajo riesgo inminente y bebés que padecieron la enfermedad en China se recuperaron satisfactoriamente. Pero en Estados Unidos ya falleció un pequeño de solo 6 semanas y también un bebé de 9 meses. Vía Skype nos acompaña el asesor científico de France 24, Óscar Franco, epidemiólogo y profesor de Harvard y de Berna. También está con nosotros la ginecobstetra Liliana Munévar, especialista en medicina reproductiva de la Universidad de Chile. Gracias a ambos. Buenos días. Vamos a empezar hablando de los protocolos. No hay nada unificado, pero en principio, ¿cómo debería ser un parto seguro en tiempos de pandemia, doctora? Bueno, pues esa pregunta es algo que todavía no podemos contestar. Realmente es muy poca la información que tenemos. Lo que está reportado en la literatura, sobre todo los chinos, son los que más han escrito. Son series de casos más bien chicas, donde digamos que la protección es más pensando en no generar más contagios, en que la materna puede estar tranquila, en obviamente vigilar la estabilidad hemodinámica respiratoria de esa materna y que nadie más en la sala se contagie, y eso incluye a su recién nacido. Pero no hay un protocolo estandarizado, no hay algo que nos diga si esto es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Digamos que gran parte de los cambios que hemos tenido con respecto a Europa es en optimizar la protección del personal médico, pero
definitivamente, como lo decían ahorita en la introducción, no hay nada escrito y es un virus tan nuevo que todavía no conocemos exactamente qué hay. Entonces, tenemos claro que no está en líquido amniótico, tenemos claro que no está en placenta, por lo menos en los casos pequeños que se han reportado, pero de ahí para adelante estamos en un punto oscuro de la atención. Doctor Franco, ¿cuál es el riesgo de los neonatos? ¿Qué se sabe? En China, varios casos de bebés que tuvieron el COVID-19 se recuperaron, pero en Estados Unidos también ya tenemos reporte de 2 fallecimientos de bebés muy pequeños, 6 semanas y 9 meses. Sí, lo único que tenemos en estudios publicados es un estudio de JAMA Pediatrics que siguió 33 neonatos y encontró que 7 se infectaron. De esos 3, 2 se recuperaron muy bien y el otro ha estado complicado, ha estado recuperándose, pero tomó mucho más tiempo. Y también era un niño que era prematuro. Entonces hay que pesar un poco lo que podría haber sido el riesgo. Lo que sí se encontró fue en 7 de esos niños se encontraron anticuerpos para el virus. Entonces genera la pregunta de cómo entonces desarrollan esos anticuerpos si no tuvieron contacto con las madres, porque ahora mismo el protocolo en China, apenas nace el niño, se separa de la madre durante 2 semanas y durante ese tiempo pues no hay contacto, entonces no se debería esperar que vaya a haber contagio de madre a niño en estos niños en China. En Europa se está tomando otro tipo de medidas, se discute mucho con la familia, se toma en cuenta las prioridades porque puede haber un impacto de esa separación por 2 semanas entre madre e hijo. Y doctora Liliana, hablando de esto, retomando la idea de Óscar Franco, ¿cómo es el manejo de los bebés? Algunos países, como él ya bien dijo, decidieron separar a los recién nacidos de sus madres, pero esto tiene consecuencias. Se pierde el contacto piel a piel tan importante para el bebé recién nacido, se pierde, por ejemplo, la toma del calostro, de la leche materna. ¿Es realmente prudente separar a los niños de sus madres si no hay pruebas de contagio? Bueno, en este momento en Colombia no lo estamos haciendo. En Colombia en este momento estamos dando la indicación de lactancia si la mamá está bien y lo que se está haciendo es recomendaciones de lavado de manos antes y después de la lactancia, digamos que aseo de los senos y si la paciente tiene síntomas, pues el uso de la mascarilla y digamos que nada diferente ni muy diferente a lo que podríamos hacer en otras infecciones como la influenza. Entonces, digamos que ahorita las sociedades científicas en Colombia que han sido muy juiciosas en la revisión de los temas para poder tomar conductas basadas en la evidencia y no en el miedo que nos produce el coronavirus, han decidido que son estas medidas, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, lo que realmente puede prevenir el contagio. Obviamente, si ese recién nacido tiene indicación de ir a la unidad de recién nacidos, digamos que eso cambiaría la indicación de esa lactancia materna, pero de resto, digamos que el protocolo hasta el momento sigue igual. Sin embargo, pues vuelvo y digo, es algo que estamos experimentando. Y doctor Franco, se sabe que durante las primeras semanas de gestación, si una madre, por ejemplo, presenta una fiebre muy alta, esto puede tener unas consecuencias congénitas para ese feto que se está desarrollando dentro del útero. Y le pregunto de acuerdo a eso, si el COVID-19 puede hacerle daño al bebé que está dentro de su madre si ella está contagiada con COVID-19, sabiendo que los estudios son nulos. ¿Usted qué opina? Por ahora no tenemos más información que la información que se recogió con el SARS-CoV-1 o el anterior virus de coronavirus que generaba el SARS, que lo único que se encuentra es que niños que nacen pequeños para su edad gestacional o partos prematuros. No se han reportado otro tipo de malformaciones congénitas. Sí, para este virus en particular no tenemos suficiente evidencia todavía. Bien, y ya para llegar hacia el final, doctora Liliana, se hacen más importantes los controles prenatales y el acceso de las madres a los sistemas de salud, algo que puede ser un reto cuando vemos que en el mundo se están colapsando precisamente las salas de urgencias y las camas de los hospitales por el COVID-19.
Bueno, nosotros en Colombia tomamos ciertas medidas para desocupar los servicios de salud y tratar de que no se nos colapsen. Parte de eso es, digamos que, disminuir el volumen de la consulta externa, pero eso incluye que las maternas deben ir a su control prenatal, no más o no menos que si no hubiera un COVID o que no estuviera el coronavirus. Es decir, su control prenatal debe ser normal, a menos de que haya un factor de riesgo que genere que esa materna se vuelva una materna de alto riesgo. De resto, su control prenatal debe ser normal y nosotros como sistemas de salud, por lo menos en Colombia, estamos asegurando ese control prenatal normal a nuestras pacientes. Y ya para terminar muy rápidamente, doctor Franco, le quiero pedir una recomendación para las madres gestantes. No nos digamos mentiras, a una mamá embarazada le da miedo hasta tropezarse en la calle y hacerse daño. Ahora en tiempos de pandemia, pues, ¿cuál debe ser el parte de tranquilidad? Sí, lo importante es que por ahora no tenemos datos que demuestren una enfermedad grave o problemas graves en los niños. En el mundo hay aproximadamente unas 200 millones de mujeres en estado de embarazo ahora mismo que se encuentran en riesgo de adquirir la enfermedad y el mensaje debe ser tratar de estar positivas, protegerse lo máximo y continuar con las medidas de higiene manteniendo distancia de los demás a 2 o 3 metros y lavarse las manos muy frecuentemente. Y recordar que este es un momento muy importante, muy especial en la vida y que vale la pena valorarlo y vivirlo al máximo. Pues a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, por sus recomendaciones y aclaraciones. Y a nuestros televidentes, continúen con nosotros. Volveremos próximamente con más episodios de Ellas Hoy.